buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a una actividad más que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Agradecemos mucho la asistencia de cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos la participación de nuestro socio ProVerde, que viene a dar el tema de coprocesamiento de residuos dentro de una economía circular. Y para ello tenemos la valiosa participación del ingeniero Carlos Escobar. Si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden ir realizando por medio de chat, que al final de la conferencia vamos a realizar las dudas que tenga cada uno de ustedes. Realmente agradecemos mucho a ProVerde, creo que es la primera vez que participa en una actividad gratuita, ya que es un socio que siempre nos apoya en lo que son los diplomados del centro, en el tema de cumplimiento legal, y también nos apoya en los diplomados que realiza Cámara de Industria. Así que de antemano agradecemos mucho la participación de ellos y por brindar sus conocimientos a nuestros participantes. Entonces, sin más, ingeniero Carlos, adelante, el tiempo es todo suyo. Muchas gracias al Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia por darnos esta oportunidad de participar en este eco-webinar. Creo que siempre bienvenida la participación de todos en este tipo de eventos. Ahora vamos a hablar sobre dos temas básicamente. Uno es sobre el entorno de la economía circular, que es un término que viene usándose cada vez más, muy sonado. Probablemente no siempre bien aplicado. Y de la actividad que desarrolla ProVerde, que es el coprocesamiento de residuos dentro de ese entorno de economía circular. Les voy a compartir aquí mi presentación. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Básicamente de tres razones. Una es, antes de hablar de la economía circular, vamos a refrescar un poco los conceptos por los cuales el mundo necesita una economía circular versus lo que se llama una economía lineal. Vamos a hablar de qué es o cómo se define una economía circular y cómo se enmarca el coprocesamiento de residuos dentro de este entorno de economía circular. Entonces, ¿cuáles son algunas razones para cambiar de rumbo? Pues, como ustedes ya saben, una razón muy importante por las cuales necesitamos modificar un poco nuestra conducta es el calentamiento global. El efecto invernadero es un efecto natural, es un efecto que necesitamos, porque si no lo tuviéramos, el mundo tendría una temperatura promedio, estiman, de menos 18 grados centígrados. La atmósfera funciona como un invernadero. Se genera una serie de coincidencias, pues, que son benéficas para el desarrollo de la vida, ya que recibimos la energía del sol. Esta energía entra en buena medida en la longitud de onda ultravioleta para quienes dominan esos términos del espectro electromagnético y de la luz visible. Entonces la luz ultravioleta tiene una longitud de onda corta, transmite mucha energía y pues esta luz entra a la atmósfera. Parte de ella se queda en la atmósfera, esta energía, calentando un poquito la atmósfera, pero en buena parte pasa a la Tierra, calienta la superficie de la Tierra y de los mares, y entonces regresa al espacio en forma de energía infrarroja en buena medida, y esta energía que está en la longitud de onda infrarroja tiene la característica de ser deflectada por varios gases, que son los gases llamados de efecto invernadero. Los principales son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano
el óxido nitroso y el ozono. Y pues gracias a estos gases, parte de esa energía rebota o se queda calentando la atmósfera y luego calentando de regreso a la Tierra, y se genera esa diferencia de temperatura que, como les digo, hace que la temperatura media de la superficie de la Tierra sea de unos 14 grados centígrados, pero esa diferencia está aumentando. Y hay bastante información pues ya difícil de rebatir desde el punto de vista científico, que nos dice que las actividades humanas están generando ese incremento de temperatura debido a que ahora tenemos más gases de efecto invernadero que están haciendo que se retenga más energía en la atmósfera. Los gases, principales gases que nosotros estamos generando y que están exacerbando el efecto invernadero son el dióxido de carbono y el metano. Aquí vemos unas concentraciones del dióxido de carbono que están registradas en los hielos de los casquetes polares, y que nos permiten determinar que desde hace casi 1.000.000 de años ha venido oscilando la concentración de dióxido de carbono entre los 170 y los 300 partes por millón. Entonces, en los periodos en que se tiene concentraciones relativamente bajas, digamos debajo de unos 220 partes por millón de dióxido de carbono, es cuando se ha tenido periodos glaciares. De hecho, la Tierra ha tenido más periodos glaciares en este periodo que periodos interglaciares, que es el que estamos viviendo actualmente. Si nos preguntamos cuál es la mayor probabilidad de nuestro futuro, pero a cuestión de decenas de miles de años, es una próxima época glacial. Sin embargo, mientras eso ocurre, que puede ser que no sea tan deseable y que la adaptación, si es que todavía sobrevive la especie humana en esa época, va a tener que ser muy intensa. Mientras eso ocurre, estamos viviendo un periodo de altísima concentración de gases de efecto invernadero. Estamos ya arriba de las 400 partes por millón. Y la última vez que la Tierra tuvo una concentración similar a las 300 partes por millón fue hace más de 3 millones de años, en el Plioceno. En esa época las temperaturas eran en promedio 2 a 3 grados superiores a las actuales, aunque eran 10 grados centígrados más altas en el Ártico, y los niveles del mar estaban de 15 a 20 metros arriba de los niveles actuales. Aquí tenemos algunas de las predicciones que ha desarrollado el panel intergubernamental encargado del estudio sobre el efecto invernadero, y presenta distintos escenarios de qué puede llegar a ocurrir. Esto está en las curvas, lo que representan es rutas de concentración representativa. Esto está medido en watts por metro cuadrado. Es una definición un poco técnica, pero estas predicciones lo que nos dicen es que si nosotros mantenemos la emisión de gases de efecto invernadero y llegamos a valores de 600 partes por millón, como ven ahora ya estamos cerca de las 400 partes por millón, las temperaturas van a aumentar muchísimo. El escenario al que le está apostando las naciones y a lo que están alineándose los acuerdos, como el Acuerdo de París, es a un escenario RSP 1.9, que ni siquiera aparece en esta gráfica, y que lo que permitiría es no que ya no aumente la temperatura, sino que el aumento de la temperatura con respecto
a la época preindustrial sea solo de 1.5 grados. Y eso, pues, ese escenario de solo 1.5 grados arriba de la era preindustrial, aún ese es muy problemático. Con 1.5 grados, las costas se inundarán, según la predicción. 2 grados de calentamiento elevarían el nivel del mar 56 centímetros. Hay muchas islas y ciudades que con 56 centímetros ya se ven en graves problemas porque las mareas no son tan precisas, ¿verdad? El océano se calentará. Entonces, los océanos al calentarse destruyen los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral sufren el fenómeno llamado blanqueamiento, en el cual desaparece la vida y pues lamentablemente los arrecifes de coral son los criaderos principales de muchas de las especies de peces que la humanidad necesita ahora para alimentarse. Habría una disrupción completa de ecosistemas. Las olas de calor se convertirían en un nuevo normal. Y miren, con 1.5 grados de calentamiento, habría hasta 19 días adicionales de calor extremo por año, en promedio. 19 días adicionales, con periodos cálidos que podrían durar aproximadamente 17 días más de lo habitual. 2 grados de calentamiento traerían alrededor de 29 días adicionales de calor extremo. Y esto es, recuerden, con un escenario aún deteniendo mucho las emisiones actuales. Habría más lluvia, pero no en todas partes. La tendencia es a climas más extremos, ¿verdad? Si bien el 17% de la Tierra enfrentaría lluvias extremas, y la precipitación promedio podría aumentar hasta un 2%, un aumento de 2 grados expondría el 36% de la Tierra a lluvias extremas y haría que la precipitación aumentara un 4%. Muchos pues animales y plantas se quedarían sin su hábitat. Esto puede parecer un poco romántico, ¿verdad? Pero realmente nosotros dependemos de muchas especies de animales y plantas que probablemente ni siquiera conocemos esas interacciones. Hay algunas interacciones ya conocidas. Es conocido, por ejemplo, que en el caso del cultivo del café, del cual dependen muchos de los países de nuestra región, la existencia o no de ciertas especies de avispas es totalmente necesaria para evitar plagas que luego devastan los cultivos de café. Hay especies que son necesarias para la polinización de algunas otras plantas. Y bueno, los seres humanos hemos adquirido una serie de cultivos favoritos. El trigo, la cebada, el café, las uvas, el cacao, los cuales van a ver afectados su. Hay otro efecto pues que está aumentando y es el de la generación de residuos. Hay un estudio pues importante del Banco Mundial que ya encuentra una correlación muy clara entre el PIB per cápita de los países y la generación de residuos. Esto nos lleva a que actualmente el mundo produce cerca de 2.000 millones de toneladas de residuos por año, pero eso va a crecer porque pues a medida que los países vayan adquiriendo, vayan subiendo su Producto Interno Bruto o ciertos sectores de la sociedad vaya aumentando en países altamente poblados y Latinoamérica va tendiendo muy hacia la sobrepoblación debido a sus altos índices de natalidad. Entonces eso va a aumentar significativamente. Y otro factor que es muy preocupante es el agotamiento de los recursos. Se estima que el petróleo ya está llegando o va a llegar en los próximos 2 o 3 años al pico de producción. Las producciones de estos recursos no renovables tienden a comportarse con esta forma de campana de Gauss.
Aquí aparecen las curvas teóricas y aparece en amarillo los comportamientos reales. En este caso es el del petróleo. No siguen exactamente la curva, pero se mira una cierta tendencia a acercarse a esa predicción. El petróleo, pues como les digo, ya está llegando, el gas natural también. El carbón va a tardar algunos años más porque hay un poco más de abundancia, el carbón mineral, pero va a llegar a ese pico. El aluminio también, el hierro también. Y hay un signo de interrogación con respecto a los suelos cultivables. Hay varios estudios que indican ya que al mundo le quedan, los más trágicos, dicen 60 cosechas. ¿Por qué? Porque los suelos fértiles se están degradando, están siendo erosionados con una gran velocidad. Es algo innegable. Y a medida que esto se alimente por los otros ciclos de lluvias exacerbadas, de efecto invernadero, es muy probable también que los suelos cultivables se vuelvan un recurso no renovable o un recurso que no es renovable a la velocidad que el mundo va a estar necesitando. Entonces, habiendo pintado este escenario que lamentablemente no es pues optimista, ahora pues hablamos un poco de por qué es la economía circular, de dónde nace. En primer lugar, la economía circular no es una moda, no es un término negativo como puede ser el del greenwashing. Greenwashing es un término en inglés que surge de otro, que es el whitewashing, que es básicamente blanquear las cosas. Si ustedes han visto, pues a veces para salir rápido de un problema, alguna comunidad, alguna municipalidad hace pintura de cal y le pone pintura blanca a las cosas para que se vean bonitas. Eso es whitewashing, ¿verdad? Eso es calear o pintar algo de blanco que realmente es desagradable. Greenwashing es lo mismo, ¿verdad? Es querer pintar de verde algo solo por salir del paso. Y es un fenómeno pues que se está dando en todo el mundo y que en sociedades un poco más, donde hay un poco más de desarrollo de la legislación, hasta está siendo castigado o está siendo perseguido y hay disputas ya y acciones legales en contra de las entidades, las empresas, las organizaciones que hacen este greenwashing. La economía circular es un modelo de economía y sintetiza varias escuelas de pensamiento. Es un concepto, por lo tanto, teóricamente muy respaldado. Y pues es una síntesis de varios esfuerzos intelectuales como el de la economía de rendimiento de Walter Stile, la filosofía de diseño de la cuna a la cuna, este libro tan famoso de William McDonough y Michael Braungart. Hay otra idea pues que es sintetizada aquí, que es la de la biomimética de Janine Benyus, la ecología industrial de Reed Lipset y Thomas Gradle de la Universidad de Yale, el capitalismo natural de Amory y Hunter Lovins y Paul Hawkins, y el abordaje de la economía azul de Gunther Pauli. Como ven ustedes, hay mucho detrás de este concepto de la economía circular. Y de hecho hay una persona que la vamos a mencionar bastante en esta conferencia. Ella es Ellen MacArthur, la fundadora de la Fundación Ellen MacArthur, valga la redundancia. Que van a ver ustedes, es una persona muy peculiar. Yo creo que va a pasar a la historia y todavía no se le está dando el reconocimiento que amerita. Vamos a compartir un segundo aquí una TED Talk de ella para que vean. Me gusta mucho este momento de su conferencia porque ella habla como de su momento de epifanía, ¿verdad? Su momento en el que se iluminó su mente
y que vio que podía sacar adelante esta idea de la economía circular. Ahora les comparto. Lo que está hablando ella es de cuando hizo el intento para circunnavegar el mundo en un velero ella sola. Esto fue en el año 2003, si no me equivoco, o 2005. Estaba haciendo un esfuerzo por ser la persona más veloz en circunnavegar el mundo sola en un velero. Lo voy a dejar ahí porque es una excelente TED Talk, una excelente conferencia, y yo creo que vale la pena dejarles la oportunidad de disfrutarlo ustedes eh, de poderlo ver completo. Pues les quería presentar ese extracto, esa pequeña parte de la conferencia
de Ellen MacArthur, porque ustedes van a oír el nombre de Ellen MacArthur muchas veces cuando se oigan referir a la economía circular, y es que esta persona verdaderamente ha cambiado el mundo. No, ella no es una especialista en economía circular, eh, es una, de hecho, a los que estudiamos estas cuestiones académicamente, al principio yo creo que nos choca un poco darnos cuenta de que una persona que no viene de este mundo de la academia ha sido la impulsora de este movimiento que ahora está transformando el mundo, pero realmente luego se da uno cuenta de lo admirable que es que alguien cambie su vida, deje su vida, que era muy exitosa, pues esta persona podría haber seguido disfrutando de, eh, de patrocinios, de mucho éxito, de mucha fama, pero ella decidió dejar su carrera de regatista, de campeona mundial, y aprovechar sus 15 minutos de fama que tenía, porque tenía toda la luz, todas las luces de los medios enfocándose en ella en este momento. Y por supuesto, además tuvo el acceso a las juntas directivas, como menciona ella, de organizaciones con muchos recursos, y decidió dedicarle su vida a este movimiento de la economía circular, a esta síntesis que les menciono de ideas, de teóricos, de filósofos, de técnicos, de científicos, que están todos diciéndonos que debemos cambiar el rumbo que traemos. Pues esto le ha agenciado a Ellen, como les digo, mucho éxito. Ustedes los invito a que entren a la página web de la Fundación Ellen MacArthur, ahí verán, yo me he sorprendido de verlo de un par de años para acá, cómo es un movimiento que viene creciendo. Eh, Ahora ella es caballero de la Legión de Honor de Francia, es dama comandante de la Orden del Imperio Británico. España le acaba de conceder el premio Princesa de Asturias por la cooperación internacional, y todo es no por su carrera de regatista, sino que por su esfuerzo por la economía circular. La economía circular lo que nos dice es que llevamos 150 años viviendo en un modelo de economía lineal de extraer, producir y desperdiciar, o así veníamos. No todos, pues hay gente que ya desde muchos años ha venido reflexionando y cambiando de, de mentalidad, pero en general como mundo, esas cosas negativas que vemos del efecto invernadero, del agotamiento de recursos, indican que hemos venido en la mayoría en este modelo económico lineal. Y la economía circular, en cambio, se basa en tres principios. El primero es eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño de los procesos, de los productos, de los servicios. El segundo principio es mantener los productos y materiales en uso la mayor cantidad de veces posible. Y el tercero es regenerar sistemas naturales. Si nosotros seguimos esos tres principios que se dicen muy fácil, realmente estaremos orientándonos hacia una economía circular. Y bueno, el modelo, como van a ver, el famoso esquema de mariposa, hace una distinción entre ciclos técnicos y ciclos biológicos. Los ciclos biológicos, donde están los alimentos y otros materiales de base biológica, pues pueden ser diseñados para regresar al sistema mediante procesos de compostaje, digestión anaerobia y otros aprovechamientos, pero esos son los dos tal vez más grandes. Y los ciclos, estos ciclos regeneran sistemas vivos como el suelo, tienen esa oportunidad, no así los ciclos técnicos en su mayoría, y pues ofrecen recursos renovables nuevos a la economía, o al menos regresarlos a la economía. Los ciclos técnicos se pueden recuperar y restaurar productos, componentes, materiales mediante estrategias, ¿verdad? Estrategias de reutilización, de reparación, de remanufactura, de reciclaje. Luego hay unos ciclos, finalmente, o hay una parte del ciclo, que es la recuperación energética. En esta está lo que vamos a hablar más adelante, que es el coprocesamiento de residuos,
y otros procesos que van de los residuos a energía, pero que siempre deben pasar por procesos de lavado de gases o de evitar la contaminación. Aquí tenemos el diagrama de mariposa de la Fundación Ellen MacArthur, que es, como les digo, lo van a encontrar mucho, seguramente lo han estado encontrando cada vez que se hace una búsqueda de la economía circular. Y aquí es donde aparecen, por un lado, pues los ciclos biológicos, los ciclos técnicos y la recuperación energética. Si nos enfocamos en el ciclo o en los ciclos biológicos, vemos que la economía lineal lo que generaba era un aprovechamiento, ¿verdad? De manufacturar productos de origen natural, proveer el servicio de entregarlos a los consumidores y luego del consumidor directamente pasaban a la disposición final. Lo que pide la economía circular o lo que fomenta la economía circular es que se generen cascadas de aprovechamiento hacia arriba. Por ejemplo, se puede extraer productos para alimentos animales de residuos. Se puede hacer digestión anaeróbica y compostaje. De la digestión anaeróbica se puede extraer biogás. Que dicho sea de paso, esto puede ser muy importante porque si la generación de residuos o la disposición final de los residuos genera metano, ese metano tiene en un periodo de estudio de 20 años, 23 o 24 veces más capacidad de generación de efecto invernadero que el dióxido de carbono, que sería lo que se generaría con la combustión de metano, del metano o de los gases contenidos en biogás. Y si se estudia el metano en un efecto, en un periodo de 100 años, digamos, los científicos dicen que tiene 80 veces más capacidad de generación de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Luego, pues, hay otra parte muy importante que puede ser la restauración de la biosfera, devolver recursos vegetales a los suelos, que estos pasen nuevamente a las granjas, a las producciones agrícolas y pecuarias, para regresar y tener un ciclo más. En cuanto a los ciclos técnicos, pues la economía lineal lo que hacía pues era minar materiales de la naturaleza, extraer materiales de la naturaleza, manufacturar partes, manufacturar productos, nuevamente proveer servicios, llevarlos a usuarios y de ahí a la recolección y a la disposición final. Y lo que promueve la economía circular es otros ciclos. El mantenimiento es muy importante, es uno de los ciclos más que pueden repetirse más veces. Y es que si tenemos productos diseñados con el primer principio de la economía circular, y es que desde el principio se diseñen que generen pocos o no residuos y contaminación, entonces vamos a tener productos que pueden ser mantenidos durante mucho tiempo. Aquí es donde entra el concepto del mantenimiento preventivo, muy importante, especialmente en la industria. No esperar a que se den las fallas o los problemas para dar el mantenimiento, sino que hacerlo de manera preventiva. Y ahora hay, de hecho, incluso un concepto más moderno, que es el mantenimiento basado en riesgo. Y es las rutinas de mantenimiento preventivo, irlas modificando según las necesidades que el mismo material o producto vaya diciendo que requiere. Luego están otros ciclos importantes en los ciclos técnicos, que es el reuso. El reuso se distingue del reciclado, y es que el material no sufre ninguna, o el producto no sufre ninguna transformación, sino que simplemente es reusado. Aquí es donde entra uno de los factores más interesantes que se han ido desarrollando, que es compartir algunos recursos. Ya vamos a hablar un poco más de esto. Para evitar los tiempos muertos. Es en buena medida una de las bases filosóficas detrás de Uber, ¿verdad? Tenemos un recurso que es el vehículo, que está siendo utilizado más tiempo por más usuarios y no está estacionado allí. Luego está la remanufactura, lo que en inglés se llama refurbishment, que
uno de las entidades que lo está promoviendo bastante es Apple. Está vendiendo cada vez más productos remanufacturados, los regresan a sus fábricas, si han sido devueltos por algún desperfecto o pues simplemente porque la gente los está cambiando por productos más nuevos, los revisan y los vuelven a vender con garantía de fábrica. Está el reciclado, que es, como ya sabemos, uno de los factores más importantes dentro de la economía circular. El reciclaje puede llegar a ser un factor muy importante. Sin embargo, pues es importante también que se hayan dado otros de los ciclos más cortos antes que el reciclado. Y en nuestro caso, por ejemplo, es algo que puede aumentar muchísimo porque hay países que han demostrado poder hacer reciclaje de cifras como el 25-30% de los residuos y nosotros no contamos todavía con información fehaciente, pero se estima que andaremos por un 5%. Si nosotros ejecutamos todos estos ciclos, entonces estamos dentro de una economía circular. En un curso anterior me preguntaban si esto puede llegar a eliminar completamente la generación de residuos. Y tal vez en una visión a largo plazo un poco más utópica, sí, pero el esquema al que más se acerca la economía circular es el que veíamos aquí al inicio, que ponía yo en la portada de la presentación, y es una economía circular que si bien tiene salidas de materiales, y algunos van a rellenos y algunos van a incineración técnicamente bien hecha, también hay materiales que están entrando. No se puede pensar todavía en que vamos a eliminar la extracción de recursos y otros materiales de la naturaleza. A lo que podemos apuntarle en el corto plazo es a una economía que nos permita reducir estas entradas y estas salidas lo máximo posible. Aquí vemos de nuevo entonces el diagrama de la Fundación Ellen MacArthur y veremos algunos ejemplos. Esto es tomado de la página, como les decía yo, de Ellen MacArthur. Mucho de esta presentación se basa en el material de la Fundación Ellen MacArthur y también del material del curso de la Universidad de Cambridge sobre economía circular. Hay un ejemplo que ellos resaltan, hay una página de ejemplos. Los invito a que la exploren ahí porque no tendríamos ahora tiempo para ver muchos. Hay uno, por ejemplo, que es empaque hecho de plástico de hongos. Algunos de ustedes ya habrán observado las grandes posibilidades que tiene los micelos, que son como las raicillas de los hongos, pero hay unos que producen grandes redes de micelos y están siendo aprovechados para crear empaques. Aquí en este caso, pues es un empaque para unas botellas de vino. Es un recurso, pues, totalmente salubre, digamos. No tiene ningún riesgo de salud. Es un recurso abundante. Es un recurso, pues, que puede utilizarse inerte, que puede utilizarse para sustituir, dice acá, millones de toneladas de plástico si se utiliza bien. Y además evitar que esas toneladas de plástico vayan a los mares como van ahora. Los invito, hay varios videos también de cómo se pueden hacer empaques con estos micelos. Es verdaderamente interesante y apasionante cómo pudieron desarrollar ese producto con base en ellos. Hay otro ejemplo que resalta aquí la Fundación Ellen MacArthur, que es un edificio que puede ser reutilizado. En este caso es el edificio de una municipalidad en Holanda, la municipalidad de Bremen. Es una idea verdaderamente genial en la cual buena parte de estas construcciones está hecha con piezas como Legos que pueden ser reutilizadas. Y es que la teoría detrás de esto
es que todos los edificios a lo largo de la historia, pensando en el largo plazo, el uso del suelo tiende a modificarse, los edificios tienden mucho en el largo plazo a demolerse y volverse a construir, y eso genera pues mucha demanda de materiales y extracción de materiales de la naturaleza. Mientras que si las mismas piezas pudieran volver a reutilizarse y armarse de manera diferente sin dañarse, entonces simplemente los edificios se desmontarían y se volverían a montar según las nuevas necesidades. Otro ejemplo de economía circular es la empresa Rolls-Royce, la famosa empresa famosa por sus vehículos de alta gama, pero también es famosa porque produce muchos de los motores para aviones en el mundo. Y ellos descubrieron que podían cambiar de un modelo en el cual vendían motores a las diferentes fabricantes de aviones, y ahora han pasado a una opción en la cual le prestan el servicio de tener motor a los aviones. Entonces, lo que se paga es un contrato de uso de motor, y Rolls-Royce lo que se compromete es a ponerles motores debajo de las alas a los aviones que los contratan. Cuando uno de estos motores necesita un mantenimiento o incluso necesita ser cambiado, la empresa se encarga de seguirle prestando el servicio de tener motor a las aerolíneas, pero sin necesidad de que el dueño del avión sea dueño del motor, sino que el motor sigue siendo de la empresa fabricante, y pues se mantiene la garantía de calidad, y pues lo que lo vuelve circular es que los aviones siguen regresando, los motores siguen regresando al fabricante para ser reutilizados siguiendo esos ciclos que veíamos en la parte de economía circular de los ciclos técnicos. Y pueden ser reutilizados muchas veces, sus partes están diseñadas para ser reutilizadas y para ser reaprovechadas lo más posible. Hasta ahí nos quedamos con el tema de la economía circular. Como les digo, esto es apenas una introducción al tema. Hay mucho que leer. Les dejo las referencias acá en la presentación que compartiremos a través del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, y pues es algo que verdaderamente vale la pena seguir estudiando. Ahora vamos a hablar un poco del coprocesamiento de residuos y cómo se engarza dentro de la economía circular. El coprocesamiento de residuos en hornos de cemento. Hay que mencionar que coprocesamiento se refiere a procesar residuos dentro de otro proceso industrial. Principalmente son procesos donde se tienen altas demandas de energía. Y hay varias industrias donde se puede hacer en la industria del cemento, se puede hacer en la industria de fabricación de cerámica, se puede hacer en la industria de fabricación de vidrio, que en la industria de fabricación de acero, que todas tienen en común que tienen altas demandas energéticas. Entonces pueden extraer parte de su energía o de su demanda energética de residuos, darle un uso circular a un residuo que de otra manera iría a otros medios de disposición final. Es una técnica pues que se ha venido desarrollando ya por muchos años a nivel mundial, tanto así que la Convención de Estocolmo y el Convenio de Basilea tienen ya guías para el coprocesamiento. En este caso es la guía de mejores técnicas disponibles y guía provisional para las mejores prácticas ambientales referente al coprocesamiento de contaminantes orgánicos persistentes. En este caso hay un capítulo específico para hornos de cemento que destruyen o que combustionan residuos peligrosos.
Y así también hay una guía de la Convención de Basilea, que es la guía técnica para el coprocesamiento ambientalmente sano de residuos peligrosos en hornos de cemento. Pues son ya miles o millones de toneladas de residuos los que se les da uso o aprovechamiento energético en los hornos de cemento a nivel mundial. ¿Cómo se hace? Pues el proceso de cemento es básicamente lineal, ¿verdad? Es una extracción de unos materias primas, principalmente roca caliza o piedra caliza. Esta se muele, se forma lo que se llama una harina en unos molinos, se precalienta en unas torres de precalentamiento que fueron un desarrollo tecnológico que permitió reducir la demanda energética casi a la mitad de los antiguos hornos de cemento. Luego estos pasan a un reactor, que es un tubo rotativo. Normalmente son grandes, de unos 3 o 4 metros de diámetro, de 50 a 60 metros de largo, con unas llamas que generan temperaturas por arriba de los 2000 grados centígrados, que son las que permiten la transformación de los minerales naturales en un mineral artificial, principalmente conocido como clínker de cemento, que tiene propiedades hidráulicas, es decir, en el momento de que se hidrata con el agua de la mezcla, pues hay unos cristales que crecen y forman una trabazón que permite formar una roca artificial y darles todas las formas que se necesita para las construcciones que ahora pues la humanidad demanda. Luego del proceso de fabricación de ese mineral artificial que les menciono, el clínker, viene una mezcla con distintos elementos que también permiten reducir la huella ambiental de este proceso y permite pues ya conformar los cementos que se necesitan, diferentes tipos de cemento que se necesitan para diferentes aplicaciones. Entonces, ¿dónde hay oportunidad de hacer este aprovechamiento energético de residuos? Pues en los puntos donde se genera calor para generar esas reacciones químicas. Inicialmente era solo en las llamas principales de los hornos, pero los hornos modernos también cuentan ahora con fuentes de calor a la mitad del proceso, principalmente en las bases de las torres de precalentamiento, donde también se necesitan llamas de alta temperatura. Llamas o fuentes de calor. Aquí es donde se puede alimentar residuos de distintos tipos, llantas, plástico, aceites fuera de uso y una serie de residuos que, como veremos, tienen que ser muy estudiados antes de poderlos compatibilizar con este uso. Hay otra opción importante de coprocesar materiales, ya no combustibles, sino que materias primas, y es en la molienda final, donde algunos residuos de otras industrias, por ejemplo, las cenizas de generadoras eléctricas con base en carbón, pueden ser reutilizados como material de mezcla para producir cementos. Eso es a lo que se denomina coprocesamiento. Uno de los factores termodinámicos, por llamarle así, más importantes que permiten hacer el uso de esta tecnología es lo que se llama la combustión completa. Si tenemos aquí hemos tratado de graficar unos hidrocarburos que son moléculas complejas y con enlaces electroquímicos muy fuertes. Aquí los grises oscuros son carbonos, los grises claros son hidrógenos y estos rojitos son oxígenos. Cuando estos se juntan en un ambiente de alta temperatura y con presencia de suficiente oxígeno, se da una reacción de combustión, que es una reacción de oxidación. Se logra romper los enlaces electroquímicos que unen a estos hidrocarburos complejos. Para eso se necesita mucha energía de excitación, pero se tiene la ventaja de que con la ruptura de esos enlaces se genera mucha energía nueva, energía potencial que estaba almacenada en estos hidrocarburos y se forman moléculas
más simples, como son en este caso el dióxido de carbono y el vapor de agua, cuando se tiene una combustión completa y pues no se tiene lo que se denomina productos de combustión incompleta, que pueden ser hasta más peligrosos que los hidrocarburos originales. Eso es algo que es bastante predecible y afortunadamente es bastante medible. De manera tal que estas emisiones, estos gases de preocupación, que son el dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y otra lista grande de gases, pueden ser medidos en las chimeneas de estos procesos y se puede verificar que esté pasando esto, que en lugar de tener una fuente alta de generación de gases, en el caso de un relleno o de un botadero, se puede llegar a generar todo este tipo de gases, el dióxido de carbono, óxidos de azufre, de nitrógeno, metano, dioxinas y furanos, que es muy preocupante. Estos pueden sacarse y se puede entonces tener la emisión de los gases de un proceso industrial, que son, como les digo, una combustión controlada y una emisión que debe ser medida. Se cuenta pues entonces en ese proceso con varias ventajas. Una son las altas temperaturas, que como mencionábamos, permiten esa combustión completa. Cuando se habla de destrucción de moléculas peligrosas, se ha medido y es medible que se tengan lo que se llama un índice de destrucción del 99.9999%, los famosos 6 nueves. Hay otro factor importante en el caso del coprocesamiento y que lo diferencia mucho de la incineración, y es que las cenizas se incorporan al producto, al clínker. Por supuesto que ya van a ver todo lo que se necesita para poder analizar un material antes de ver que es compatible con este clínker de cemento que ven aquí todavía incandescente. Pero pues lo interesante es que cuando se miden bien, las cenizas de los plásticos, de los cauchos, de los distintos residuos que pueden ser aprovechados en el coprocesamiento, básicamente están constituidas por silicio, aluminio, hierro y álcalis como el sodio y el potasio, los cuales no solo son materias primas para fabricación de clínker de cemento, sino que son necesarios para la fabricación del clínker de cemento. Y hay otro factor que favorece el control de las emisiones, y es que en las torres de precalentamiento hay un contraflujo de un material muy alcalino como es el carbonato de calcio contra gases que pueden tener un contenido ácido y que podrían ser generadores de lluvia ácida, como son los óxidos de azufre, el HCl y los óxidos de nitrógeno. Entonces, ¿qué materiales frecuentemente coprocesamos en Cementos Progreso? Proverde, digamos, eso no lo he explicado, es la unidad de Cementos Progreso que se encarga de prepararle las mezclas coprocesables a Cementos Progreso, y hay un punto de entrega, digamos, de Proverde hacia Cementos Progreso. Pero ¿cuáles materiales ya recibimos en grandes cantidades? Pues mezclas de plásticos, Duroport, empaques con o sin impregnación de alimentos. Eso pues debe ser moderado la impregnación que tengan. Mezclas de cartón, puede estar manchado, no importa. Papel parafinado, retazos de tela, empaques laminados, alimentos empacados vencidos. Estos ya no es tanto el propósito hacer combustible con ellos, sino que prestar un servicio de disposición final seguro. Trapos contaminados, hule, productos de higiene personal y limpieza también vencidos, y al igual que el caso de los alimentos en ciertas cantidades controlables, se puede hacer una destrucción auditable de este tipo de materiales, medicamentos vencidos y por supuesto muchas toneladas de llantas. Esto es algo que ya hacemos todos los días y hemos llegado a coprocesar hasta 10,000 toneladas de materiales por año.
principalmente nuestros clientes actuales son la industria, pero sí ya vamos a ver ahí algunos casos interesantes que no son precisamente industriales. Hay materiales que consideramos no coprocesables, como son los residuos hospitalarios anatómicos, los que contienen asbesto, los biológicamente peligrosos, electrónicos, baterías enteras, explosivos, radiactivos. Uno muy importante son los residuos domésticos sin clasificar, porque allí puede venir cualquier cosa y entonces estaríamos faltando nuestros principios de prevención de daños, ya sea al producto, a las personas, a la continuidad del proceso o a las emisiones. Les voy a mostrar ahí un poco los equipos que se necesita para poder analizar esto. Son muchos. No nos vamos a detener porque ya estamos llegando al límite del tiempo. Hay equipos muy complejos como son este ICP, este espectrómetro óptico de emisión atómica por plasma inducido, que sirve para medir metales. Contamos con un cromatógrafo líquido de alta resolución, también con un cromatógrafo de gases acoplado a un detector de masas. Pues son equipos complejos y muy necesarios para poder evitar efectos nocivos, como les mencionaba, a las personas o a los productos. Calorímetros, analizadores de carbono y azufre, equipos de detección de flashpoint, viscosímetros, potenciómetros para determinar tanto cloro como contenido de agua, y pues como verán una serie de equipos muy importantes. Y luego vienen los equipos ya para la preparación de los combustibles. En el caso de los sólidos necesitamos de una trituradora primaria, un separador densimétrico que nos permite separar los pesados de los livianos, y una trituradora secundaria que nos da este material. Su tamaño de partícula es aproximadamente unos 50 milímetros. Ya este es un combustible alternativo que puede ser aprovechable como los combustibles fósiles. El combustible fósil principal que queremos sustituir es el coque de petróleo, es como un carbón artificial. Y pues se necesita además de una serie de equipos para poder alimentar los hornos de cemento. Esta es una dosificadora Pfister que usa una corriente de aire para transportar, y esto es lo que le llamamos una válvula de doble clapeta para alimentar llantas enteras. Es un equipo que también hemos instalado en la nueva planta de Cementos Progreso, la planta San Gabriel. El coprocesamiento de llantas, hablando de los ejemplos de los materiales que nosotros coprocesamos, es uno que tiene un doble impacto, porque no solo es sacar, en este caso, los residuos de los otros medios no adecuados de disposición final, sino que estamos sacando del ambiente un vehículo o criadero de mosquitos. En Guatemala no hemos encontrado todavía un estudio epidemiológico. En Panamá hay uno que ha desarrollado el Instituto Smithsoniano, y donde han encontrado una relación directa entre los lugares y especialmente los pinchazos donde se acumulan llantas y los casos de enfermedades, de todas las enfermedades pues relacionadas con los mosquitos que desafortunadamente pues se crían allí en las llantas. Aquí tenemos otros ejemplos de los materiales que ya recibimos: plásticos agrícolas, de este mulch que se usa en algunos cultivos como el melón, por ejemplo. Plásticos industriales, muchos de ellos polilaminados, que son de muy difícil reciclaje, y valga ahí hacer la aclaración de que uno de nuestros principios éticos es fomentar con nuestros clientes el reciclaje, y es si ellos cuentan con opciones de reciclar algún material, nosotros se los mencionamos antes de que nos lo entreguen a nosotros. Algunos nos entregan materiales reciclables debido a que quieren proteger marcas probablemente, y quieren que se evite darle mal uso. Tenemos unos casos muy bonitos que ya recibimos de residuos municipales separados
Este es el caso de Mancuerna y principalmente la Municipalidad de San Marcos, en el departamento de San Marcos, que hace esta separación. Ya tienen su separación ahí de Proverde, que es la última, y nos entregan esas pacas de residuos coprocesables que están evitando así que lleguen a su celda de relleno sanitario y que así les dure más su relleno que están manejando de mejor manera. Tenemos otro caso muy emblemático que es el de residuos plásticos flotantes que el Ministerio de Ambiente y otras entidades capturan en el río Motagua. En este caso, al Ministerio de Ambiente le apoyamos también con el transporte. A otras entidades, pues debido a que nuestra actividad debe ser sostenible económicamente, les pedimos que financien su propio transporte, pero al Ministerio de Ambiente lo estamos apoyando en este proyecto y ya llevamos este año acumulados como más de 400 toneladas de residuos. Estos son solo algunos ejemplos. Hay otros municipios como Xela, como municipios de Atitlán también, donde estamos trabajando para lograr estos resultados. En resumen, ya para ir terminando, pues porque se me ha ido volando el tiempo, hemos llegado a procesar más de 5.800 toneladas de llantas al año. Esto todavía puede crecer muchísimo porque a Guatemala se importan más de 50.000 toneladas al año. Pero ya si pusiéramos en fila esas 5.800 toneladas de llantas son como unas 385.000 y bien podríamos hacer un camino que vaya de costa a costa cruzando por toda Guatemala con esas llantas. Hemos llegado a procesar 10.000 toneladas al año de residuos sólidos, que pues podrían llenar fácilmente 9 estadios de tipo FIFA y hemos llegado a procesar más de 2.000 toneladas de aceites y de hidrocarburos usados por año. Me quedo hasta ahí para dar algún espacio a preguntas porque pues ya el tiempo se nos ha ido agotando. No sé si estoy viendo aquí el chat. No sé si las van a hacer aquí o si se las han compartido allí al centro. Las preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero, por su valiosa exposición. Por el momento yo no tengo preguntas y nuevamente la realizamos. Alguien que tenga alguna duda, alguna consulta, la puede realizar en el chat o bien levantar la mano para darle la palabra. Ahí están apareciendo ya en el chat el contacto, se los vamos a dejar en la presentación que aparece, que se las vamos a compartir. Hay una pregunta sobre las mermas cárnicas, si se pueden coprocesar carne y hueso. Ya se ha hecho en muchos hornos de cemento en el mundo. Hay un caso emblemático que fue en Suiza cuando se dio la epidemia de las vacas locas. Esto pues requirió muy al estilo europeo un proceso industrial de transformación de esas carcasas animales, por un lado en harina animal y por otro lado en grasa animal que fue destruido en hornos de cemento. Esos hornos durante ese periodo tuvieron prácticamente un 100% de sustitución de sus combustibles fósiles por estos residuos. Nosotros ya hemos hecho algunas destrucciones de productos congelados como destrucción, lo que le llamamos una destrucción auditada. Estos valga la aclaración de que estos debido a que deben ser procesos sostenibles económicamente, pues necesitamos cobrarle al cliente que lo va a hacer pues los costos del proceso y en este caso también se están enfriando los hornos, entonces hay que hacer una compensación. Pero sí lo hemos hecho destrucciones de algunos materiales perecederos. También dice en cuánto contribuye Guatemala o Centroamérica o Latinoamérica al calentamiento global. ¿Cuánto Europa, cuánto Estados Unidos, China e India? Realmente el aporte de Latinoamérica y de Guatemala es muy bajo en comparación con los grandes emisores.
y pues más bien nosotros somos oportunidad de captura de carbono a través de nuestros bosques y de nuestros procesos de economía circular. Otra pregunta que hay es, quisiera saber si Quetzaltenango, donde se encuentran, quisiera saber en Quetzaltenango dónde se encuentran ubicados y desde cuánto peso empiezan ya a recibir y si estos deben ir clasificados. En el caso de Xela, hemos estado trabajando con la municipalidad y ellos se han estado encargando de hacer la separación. Un poco diferente es el caso de San Marcos, donde hay separación desde las casas. Muchos de los residuos ya les llega separado y hay una parte que no llega separada y ellos tienen una planta, es una planta grande como de unos 1.500 metros cuadrados, si no me equivoco, donde hacen una separación final, donde extraen materiales para compost y donde hacen extracción de distintos reciclables y la última separación que hacen es de los coprocesables. O sea, en el caso de Xela, todo lo está haciendo la municipalidad. Y otra pregunta es si nosotros compramos materiales o solo los recibimos. Si la respuesta es una muy buena pregunta, dependiendo de los materiales, tenemos prácticamente toda la gama. Los únicos por los que pagamos es por aceites usados que tienen muy buen poder calorífico y que se ha creado como una especie de mercado alrededor de ese residuo. Luego hay otros materiales que nosotros recolectamos, que es el caso de las llantas solo en el área metropolitana, y por el resto de materiales nosotros normalmente cobramos unas tarifas para poder lograr cubrir los costos. Hay algunos materiales también que, por ejemplo, los recicladores a veces tienen separación de materiales que no pueden utilizar debido a ya su color o por algún tipo de mancha o contaminación que no les permite utilizarlos, y entonces los trituran y nos los entregan en nuestras plantas. Es decir, tratamos de hacer un caso a caso, dependiendo de cada material, de su poder calorífico, de su costo de análisis y de preparación, para poder, por un lado, pues ofrecer una solución que sea económicamente viable, que no sea oneroso para quienes van a hacer ese gasto, y pues nosotros poder mantener la sostenibilidad económica de este proceso, porque no podría ser sostenible, no podría mantenerse durante el tiempo si el mismo proceso no pagara, ya sea con su energía o con sus ingresos, los costos involucrados. Ya vieron, por ejemplo, todo el tema de análisis es bastante complejo para poder compatibilizar los materiales con los procesos de fabricación. No veo más preguntas. Yo creo que si hubiera más preguntas, pues con mucho gusto las podemos responder por correo electrónico. Ahí les vamos a dejar los contactos. Si no hay más, pues aprovecho a agradecerles su participación y invitarlos a que sigan participando en los eco-webinars del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Carlos, por su tiempo y por compartir los valiosos conocimientos a cada uno de nuestros participantes. Y nuevamente le agradecemos a ProVerde por su participación en nuestros eco-webinars, donde es una actividad que tenemos mayor alcance, ¿verdad? Tenemos variedad de participación, tanto catedráticos, consultores, tanto de empresas e individuales. Así que muchas gracias, ingeniero. Igualmente gracias a los participantes que se quedaron hasta el final. Y bueno, los vemos en las próximas actividades y que tengan un buen día y éxitos en sus labores.